Imagina un vasto horizonte, nieblas que cubren montañas infinitas, ríos que parecen no tener fin, y un silencio antiguo que respira en cada piedra. Allí, donde el amanecer despierta entre jade y bambú, nació una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas del mundo. China. No hablamos solo de reinos y emperadores, sino de un alma que lleva miles de años buscándose a sí misma en templos, poemas y batallas. Esta es la historia de hombres que soñaron con dragones, de sabios que convirtieron palabras en leyes eternas, y de dinastías que, como estaciones, florecieron y se desvanecieron. Hoy, mientras el mundo moderno avanza con prisa, yo te invito a detenerte, a caminar despacio por estos senderos de memoria, mito y verdad. Acomódate, deja que el tiempo se disuelva como agua en tus manos y permite que esta voz te guíe. Quédate conmigo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que despiertan la mente y acarician el alma. Capítulo 1. Cuando los dragones caminaban entre los hombres. Antes de que existieran emperadores, antes de que el hierro marcara ejércitos y la seda recorriera los caminos del mundo, hubo un tiempo en que los dragones eran más que símbolos. Se decía que caminaban junto a los hombres, no como bestias temidas, sino como guardianes de la fertilidad, del río y del cielo. El murmullo del viento entre las montañas parecía el suspiro de sus alas, y cada tormenta que regaba los campos era vista como un gesto de su presencia. ¿Era mito? ¿O memoria? Nadie puede asegurarlo, pero lo cierto es que toda una civilización comenzó su relato, abrazada a esa imagen de poder y misterio. El escenario era vasto. Imagina los grandes ríos, el Amarillo y el Yangtze, extendiéndose como arterias de un cuerpo inmenso. Sus aguas traían vida, pero también destrucción, inundando aldeas y forzando a los hombres a comprender que la naturaleza era tan generosa como implacable. A lo largo de sus orillas se levantaban chozas de barro, aldeas que dependían del ritmo de las estaciones, de las cosechas de mijo y arroz, y del ganado que pastaba bajo cielos infinitos. Allí, en ese paisaje que mezclaba abundancia y temor, nació el pensamiento de que los dragones eran más que criaturas. Eran la encarnación de la armonía entre el hombre y el cosmos. Los ancianos contaban historias alrededor del fuego. Dragones que ascendían desde los ríos para enseñar a los hombres a cultivar, a medir las estrellas, a comprender que la vida era un ciclo sin principio ni fin. Se hablaba de dragones con cuerpo de serpiente, cuernos de ciervo y escamas que brillaban como jade al sol. Criaturas que, al contrario de las figuras temidas en Occidente, eran símbolos de protección y sabiduría. ¿Te imaginas escuchar esas historias en una noche oscura, con el agua del río murmurando al fondo y el resplandor de la luna reflejándose en las escamas de un dragón invisible? De esas leyendas surgieron los primeros símbolos: vasijas de cerámica pintadas con serpientes aladas, huesos tallados con formas ondulantes, tótems erigidos en medio de aldeas que buscaban un orden más allá de lo humano. No eran simples adornos, eran puentes hacia lo sagrado, recordatorios de que la fuerza del universo podía estar contenida en un solo ser. El dragón, con su figura imposible, era la síntesis de los elementos: tierra, agua, fuego y aire. Pero también había un trasfondo de temor. Si los dragones traían lluvias, podían también traer sequías. Si favorecían a un pueblo, podían castigar a otro. Esa dualidad forjó la visión china del mundo. Nada existe sin su contrario. Todo nace del equilibrio entre el yin y el yang. Así, los dragones no eran ni buenos ni malos, sino fuerzas que debían respetarse. Y en medio de esas visiones, surgió algo más profundo. La idea de que los líderes de las aldeas eran elegidos no solo por su fuerza, sino por su conexión con los dragones. El que sabía interpretar sus señales, el que podía leer en el cielo los mensajes ocultos en las nubes o en el agua los augurios del futuro, era digno de guiar a su pueblo. No era un rey aún, ni un emperador, sino un mediador entre los hombres y lo eterno. Ese fue el primer germen de autoridad espiritual y política en lo que, más tarde, sería conocido como China, una tierra donde mito y realidad se confundían, donde los dragones no eran figuras lejanas, sino parte del pulso diario de la existencia. ¿Podrías imaginar vivir en un mundo donde tu destino dependía de cómo rugía el cielo en medio de una tormenta? El quiebre llegó cuando esas aldeas comenzaron a crecer y los símbolos dejaron de ser solo creencias locales
para convertirse en emblemas colectivos. Lo que antes era una historia al calor del fuego se transformó en un lenguaje común. El dragón se volvió estandarte, protector, justificación de poder, y así, poco a poco, la leyenda se convirtió en pilar de lo que vendría. Los primeros grandes gobernantes, aquellos que la tradición recordaría como los 3 Augustos y los 5 emperadores, porque de los dragones no solo nació la esperanza, sino también la idea de orden, y esa idea estaba a punto de tomar forma humana. Capítulo 2. Los 3 Augustos y los 5 emperadores. De las brumas del mito comenzaron a surgir nombres, figuras que no eran dioses, pero tampoco simples mortales. Los llamaron los 3 Augustos y los 5 emperadores. 8 personajes que, entre la penumbra de lo legendario y la claridad de lo histórico, fueron recordados como los primeros en dar forma a la vida en comunidad, como arquitectos del orden antes del orden. Imagina una tierra aún fragmentada, aldeas dispersas, clanes que luchaban por el agua y el alimento, rituales que intentaban apaciguar a los espíritus de la naturaleza. En medio de ese caos, aparecieron estos gobernantes míticos, descritos como sabios, no como tiranos, como hombres que gobernaban más con ejemplo que con espada. Su poder no se sostenía en ejércitos, sino en la capacidad de guiar con justicia y virtud. ¿No es curioso pensar que, en el inicio, la política se parecía más a la sabiduría de un anciano que al rugido de un conquistador? El primero de los Augustos fue Fu Xi, aquel que, según la tradición, enseñó a los hombres a cazar, a pescar y a domesticar animales. Se le atribuye la creación de los primeros trigramas del I Ching, ese misterioso libro de los cambios que aún hoy se consulta como oráculo de sabiduría. En su imagen aparece siempre junto a su hermana y esposa, Nuwa, la diosa que moldeó a la humanidad con barro amarillo y reparó el cielo cuando estuvo a punto de colapsar. ¿Era una fábula? ¿O un eco de antiguas memorias de catástrofes y renacimientos? Después vino Shennong, el agricultor divino. A él se le agradece la enseñanza de la siembra, del uso de hierbas medicinales, del arte de probar cada planta para descubrir cuáles curaban y cuáles envenenaban. La leyenda dice que su cuerpo era transparente y que podía ver cómo los alimentos actuaban dentro de él. Murió envenenado al probar una hierba tóxica, pero con su sacrificio dejó a los hombres un conocimiento que aún hoy se estudia en la medicina tradicional china. El tercero de los Augustos fue el emperador amarillo, Huangdi, quien se convirtió en símbolo máximo del poder fundacional. Bajo su mando, se habla de la invención de la escritura primitiva, de la brújula, del calendario y hasta de los carruajes. Su ejército legendario derrotó a los clanes rivales y extendió un primer sentido de unidad. Pero más allá de sus victorias, fue recordado por haber establecido la idea de que el gobernante debía ser un puente entre el cielo y la tierra. Un hombre, sí, pero con un mandato sagrado que lo convertía en algo más. Los 5 emperadores continuaron esa herencia. Entre ellos destacó Yao, descrito como un líder humilde, capaz de escuchar a su pueblo como un padre escucha a sus hijos. Después Shun, un campesino que, a pesar de venir de una familia abusiva y cruel, supo conquistar la confianza de todos gracias a su virtud. Y por último Yu, el grande, quien con sabiduría y paciencia logró controlar las aguas del río Amarillo, domando las inundaciones que habían sido durante siglos el mayor enemigo de los hombres. No eran solo nombres, eran espejos de valores: orden, justicia, humildad, sacrificio. Por eso, los cronistas antiguos los elevaron a la categoría de arquetipos. No se trataba de narrar hechos exactos, sino de enseñar que un líder debía ser más que un gobernante. Debía ser un ejemplo vivo. El quiebre llegó cuando esas figuras, mitad mito y mitad historia, dejaron de ser solo relatos orales y pasaron a convertirse en modelo para los futuros gobernantes. La legitimidad de todo aquel que aspirara al trono debía medirse con el recuerdo de estos 8 sabios. Y así, de manera silenciosa, China fue construyendo una noción única de poder. Gobernar no era imponer, sino armonizar. No era gritar más fuerte, sino escuchar más hondo. Esa visión, tejida con mitos y enseñanzas, preparó el terreno para lo que vendría. El inicio de un orden político que dejaría atrás lo puramente legendario y empezaría a caminar hacia la memoria histórica. Porque tras los Augustos y los emperadores, estaba a punto de surgir la primera dinastía, la Xia, donde mito y realidad
comenzarían a confundirse como nunca antes. Capítulo 3. La leyenda del emperador amarillo y el inicio del orden. En la memoria ancestral de China, hay un nombre que brilla como un sol entre la neblina: Huangdi, el emperador amarillo. No fue solo un gobernante, fue el símbolo que dio forma a la identidad de un pueblo, el punto donde la leyenda empezó a tomar la fuerza de la historia. Imagina el vasto valle del río Amarillo, donde las aldeas crecían entre cosechas de mijo y los cielos parecían dictar el destino con tormentas repentinas o sequías implacables. Allí, entre clanes que luchaban por sobrevivir, surgió la figura de Huangdi. Se dice que no nació como un hombre cualquiera, sino como un ser señalado por los dioses. Su madre soñó con un rayo dorado que descendía del cielo antes de concebirlo, y su infancia estuvo marcada por señales celestiales. ¿Era un niño o ya era un mito en formación? Las crónicas antiguas lo describen como un sabio guerrero, un inventor, un legislador. A él se le atribuye la creación de la brújula primitiva, que permitía orientarse bajo la bóveda infinita del cielo. También se le reconoce haber dado al pueblo instrumentos de música, carros de guerra y un calendario para medir el tiempo y ordenar la vida agrícola. Cada innovación no era vista como una simple herramienta, sino como un regalo divino que confirmaba su mandato. Pero no todo fue paz. Huangdi enfrentó a uno de los rivales más temidos de los relatos chinos, Qiyu, líder de un poderoso clan, descrito como una criatura salvaje, con cabeza de toro y cuerpo cubierto de bronce. Su ejército se dice que contaba con demonios y guerreros feroces, y su fuerza parecía indomable. La batalla entre Huangdi y Qiyu no fue solo un conflicto entre clanes, sino un enfrentamiento cósmico entre el caos y el orden. Los relatos narran que Huangdi usó estrategias desconocidas hasta entonces, levantando estandartes amarillos que cegaban al enemigo y guiando a su ejército con brújulas que mostraban el camino en medio de la niebla. La victoria sobre Qiyu marcó el inicio de un orden que ya no sería efímero, sino duradero. Tras aquella victoria, Huangdi no se limitó a gobernar con la fuerza. Instituyó leyes, organizó territorios y estableció que el poder debía sostenerse sobre la virtud, no solo sobre la espada. De ahí nació la idea de que el gobernante era hijo del cielo, mediador entre lo divino y lo humano. No era dueño de su pueblo, sino su servidor. Su deber era mantener la armonía entre los hombres y los elementos. Los sabios escribieron que bajo su reinado nació el concepto de civilización. La escritura rudimentaria tomó forma en símbolos sobre huesos y caparazones, y se empezó a trazar el primer mapa del mundo conocido. La medicina también floreció, y textos posteriores atribuyeron al emperador amarillo la autoría del Clásico de Medicina Interna, un tratado que aún hoy se estudia. ¿Era todo esto real o una construcción de la memoria colectiva? Tal vez no importe. Lo que sí es cierto es que la figura de Huangdi se convirtió en el ancla de una identidad. Ser hijo de la Tierra Amarilla, descendiente del emperador amarillo, era un modo de pertenecer a una cultura común. Y en esa unión, dispersos clanes comenzaron a verse a sí mismos como parte de algo más grande. Un pueblo que ya no era solo mito, sino nación en gestación. El quiebre, sin embargo, estaba en el paso de la leyenda a la historia, porque tras Huangdi y sus hazañas, el relato dejó de ser solo un eco de batallas míticas y empezó a transformarse en la memoria de dinastías. Así fue como la sombra de lo divino se mezcló con la carne de los hombres, y lo que hasta entonces eran relatos de sabios y héroes se convirtió en la primera gran casa de poder, la dinastía Xia. Capítulo 4. La dinastía Gongxia, entre mito y memoria. Después de que las hazañas del emperador amarillo se grabaran en la memoria, llegó un tiempo en que la frontera entre mito e historia comenzó a difuminarse. Ese umbral lo marcó la aparición de la dinastía Xia, considerada por los cronistas como la primera gran casa que gobernó sobre lo que sería China. Su existencia fue durante siglos discutida. ¿Fue un mito sostenido por los relatos? ¿O realmente hubo un linaje de reyes que gobernaron las tierras bañadas por el río Amarillo? Sea como sea, la dinastía Xia se convirtió en la raíz de la memoria histórica china. Los textos antiguos hablan de su fundador, Yu el Grande, aquel que había logrado lo impensable, controlar las aguas devastadoras del río Amarillo. Antes de él, las inundaciones arrasaban aldeas enteras, devoraban cosechas
y obligaban a los hombres a reconstruir una y otra vez sus hogares. Yu no lo detuvo con diques ni con fuerza bruta, lo hizo con paciencia y sabiduría. Caminó durante años por montañas y valles, observando el curso de los ríos, abriendo canales, desviando aguas, hasta que el caos se convirtió en flujo controlado. El pueblo lo vio como un héroe, pero también como alguien tocado por el cielo. Fue entonces cuando Yu se convirtió en gobernante. La tradición dice que los clanes lo eligieron no por su linaje, sino por su virtud. Había demostrado que un hombre podía servir al pueblo antes que servirse de él. Ese momento sembró un principio que más tarde sería clave en la política china. La legitimidad del poder nace del servicio, no de la ambición. ¿No es fascinante pensar que en los cimientos de una de las civilizaciones más grandes del mundo, la autoridad se basaba en la humildad de un hombre frente a un río? La dinastía Xia habría gobernado por siglos, transmitiendo el poder de padre a hijo. Durante ese tiempo, se consolidaron costumbres que marcarían para siempre la cultura china. Rituales para honrar a los ancestros, sistemas de irrigación que permitieron expandir la agricultura, y las primeras formas de organización social más allá de simples aldeas. Los Xia no eran aún un imperio inmenso, pero representaban un cambio. Del mito de héroes aislados se pasaba a la continuidad de un linaje. Sin embargo, como todo ciclo, también hubo sombras. Con el paso de las generaciones, los herederos de Yu el Grande comenzaron a olvidar la virtud que había dado origen a su poder. Los relatos hablan de reyes que se volvieron tiránicos, que abusaron de sus súbditos y vivieron en exceso. El último rey de la dinastía Xia, conocido como Jie, fue recordado como cruel y despótico, más preocupado por banquetes y lujos que por el bienestar de su pueblo. Su caída fue inevitable. La memoria de Yu, el héroe que había domado los ríos, se oscureció con un linaje que terminó en decadencia. Ese fue el quiebre. El momento en que el pueblo comprendió que ni siquiera la primera dinastía podía escapar al ciclo de ascenso y caída. La virtud que había fundado la Xia se desvaneció, y en su lugar surgió el descontento, las rebeliones y finalmente, el surgimiento de una nueva casa que reclamaría el poder, la dinastía Shang. Así, entre mito y memoria, la dinastía Xia quedó marcada como el primer intento de China por organizarse bajo una continuidad dinástica. Y aunque los arqueólogos aún discuten si existió como la narran los textos, en la conciencia china representó el inicio de una verdad que nunca se perdería. Los reinos nacen de la virtud y mueren en la corrupción. Capítulo 5. Shang, los primeros reyes y los huesos oraculares. Cuando la dinastía Xia se desvaneció en el rumor de la decadencia, otra casa se levantó sobre sus ruinas, los Shang. Con ellos, el mito comenzó a vestirse con carne de historia, porque fue en su tiempo cuando aparecieron las primeras huellas tangibles de escritura, los primeros testimonios que aún hoy los arqueólogos pueden leer en piedra y hueso. Imagina vastas llanuras donde las aldeas habían crecido en ciudades, rodeadas por murallas de tierra apisonada que se alzaban como gigantes silenciosos. Al centro, palacios y templos donde se realizaban sacrificios y ceremonias que buscaban mantener el delicado equilibrio entre hombres y dioses, porque los Shang vivían convencidos de que el destino de un pueblo no dependía solo de los hombres, sino de los espíritus ancestrales y del cielo mismo. Fue entonces cuando aparecieron los huesos oraculares, caparazones de tortuga y omóplatos de buey grabados con símbolos, usados en rituales para adivinar el futuro. Los sacerdotes calentaban el hueso hasta que se resquebrajaba, y en esas grietas leían las respuestas de los dioses. Preguntaban por todo: las cosechas, la guerra, la salud del rey, incluso el clima. Esos trazos, sencillos y aún rudimentarios, fueron los primeros caracteres de la escritura china. Piensa en esto. En cada línea tallada en hueso late la voz de hace más de 3000 años, un puente directo entre aquel tiempo y el nuestro. Los Shang eran un pueblo guerrero. Su ejército utilizaba carros tirados por caballos, y sus armas de bronce eran superiores a las de sus enemigos. Pero su fuerza no se sostenía solo en la guerra, sino en el miedo sagrado que inspiraban sus rituales. Los reyes Shang eran vistos como intermediarios entre los vivos y los muertos. Su poder se reforzaba con sacrificios humanos, ofrendas de animales y el contacto directo con los ancestros. ¿Puedes imaginar la solemnidad de esas ceremonias?
el humo ascendiendo hacia el cielo, el tambor marcando un ritmo grave, el pueblo observando en silencio absoluto mientras los huesos se quebraban con un sonido seco, como si los dioses hablaran en cada grieta. El esplendor de los Shang también se reflejó en el arte. Bronces finamente decorados, vasos rituales con formas de dragones y aves, máscaras que parecían contener la esencia de espíritus invisibles. Estos objetos no eran adornos, eran llaves para abrir puertas entre mundos, símbolos del poder que emanaba de la unión entre lo material y lo espiritual. Pero toda grandeza lleva consigo una sombra. Con el paso de las generaciones, los reyes Shang comenzaron a abusar de su poder. El último de ellos, el rey Zhou, fue recordado como un tirano que vivía en el exceso. Se dice que construyó estanques de vino, bosques artificiales donde se realizaban orgías, y que la crueldad de sus castigos superaba la imaginación de su pueblo. Bajo su mando, el brillo de los Shang se transformó en decadencia. Ese fue el quiebre inevitable. El pueblo, agotado de su tiranía, se volvió hacia un nuevo poder que se alzaba en las fronteras, los Zhou. Y con ellos llegaría no solo el fin de los Shang, sino una nueva visión del mundo, un concepto que marcaría para siempre la política china, el mandato del cielo. Porque si los Shang habían gobernado con huesos y oráculos, los Zhou lo harían con la idea de que el cielo mismo entregaba y retiraba la legitimidad de los gobernantes. Una idea poderosa, capaz de justificar el ascenso y la caída de imperios durante milenios. Capítulo 6. La dinastía Zhou y el mandato del cielo. Cuando el último rey Shang se hundió en su propio exceso, las crónicas dicen que el cielo retiró su favor. Así nació la dinastía Zhou, no solo como un nuevo linaje gobernante, sino como el inicio de una idea que marcaría a toda China durante milenios, el mandato del cielo. Imagina la escena, el pueblo cansado de tiranía, los clanes reunidos en secreto, el murmullo de que los dioses ya no escuchaban a los Shang. Entonces, los Zhou, un pueblo del oeste con costumbres austeras y disciplina férrea, alzaron su bandera. Su líder, el rey Wu, encabezó la rebelión que culminó en la gran batalla de Muye, donde miles de esclavos y soldados del ejército Shang desertaron para unirse a él. El poder de un tirano se desmoronaba, mientras otro se levantaba, no solo con la fuerza de las armas, sino con una justificación más grande. El cielo mismo había decidido. Aquí nació el mandato del cielo. No era un título divino en sí mismo, sino una condición. El gobernante podía reinar mientras mantuviera la virtud y el orden, pero si caía en la corrupción, la crueldad o la negligencia, el cielo retiraba su favor y legitimaba la rebelión. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este pensamiento? No solo justificaba la caída de los Shang, sino que establecía una regla para siempre. Ningún poder era absoluto, ningún trono estaba garantizado. Bajo los Zhou, China vivió una de sus épocas más largas. Dividieron el territorio en feudos, entregando tierras a nobles que juraban lealtad al rey, y organizaron un sistema político que recordaba al latido de un corazón. El centro real irradiaba autoridad, y los feudos devolvían tributo y soldados. Durante los primeros siglos, este sistema trajo estabilidad, cosechas abundantes y un florecimiento cultural que iluminó al pueblo. El paisaje de esa época era vibrante. Aldeas que crecían en ciudades, templos donde los ritos ancestrales marcaban cada estación, y mercados donde la seda y el bronce empezaban a circular como símbolos de prosperidad. Pero más importante aún, los Zhou consolidaron una visión del mundo profundamente ética. El orden de la sociedad debía reflejar el orden del cosmos. El gobernante no era dueño de su poder, sino guardián de un mandato sagrado. Sin embargo, con el tiempo, los Zhou comenzaron a fragmentarse. El vasto territorio entregado a los señores feudales se convirtió en una red de pequeños reinos que actuaban como estados casi independientes. La lealtad al rey central empezó a debilitarse y la ambición de los señores locales creció como brasas bajo la ceniza. Ese fue el principio de un quiebre. El ideal del mandato del cielo, que había nacido para unir, empezó a ser usado por los nobles para justificar sus propias rebeliones. Si un rey era débil, cualquiera podía proclamar que el cielo lo había abandonado. Así, lentamente, la gran dinastía Zhou se encaminaba hacia la división y la guerra. Pero antes de que esa fractura se abriera del todo, algo extraordinario
estaba a punto de florecer. Una explosión de pensamiento y sabiduría como pocas veces ha visto la humanidad. Confucio, Lao Tse y el tiempo de las 100 escuelas estaban a la vuelta de la esquina. Capítulo 7. Filosofía y caos. Confucio, Lao Tse y el tiempo de las 100 escuelas. El poder de los Zhou, antes sólido y luminoso, comenzó a resquebrajarse como la arcilla vieja que se rompe entre las manos. Los señores feudales, cada vez más fuertes, dejaron de obedecer al rey, y el territorio se fragmentó en luchas interminables. El eco de las batallas resonaba en los campos, y la sangre de campesinos y soldados se mezclaba con la tierra amarilla. El caos se extendía, y el pueblo, perdido entre guerras y traiciones, buscaba respuestas. ¿Cómo mantener el orden cuando los hombres habían olvidado la virtud? Fue en medio de esa oscuridad que la luz de la filosofía comenzó a arder. Surgieron sabios que no levantaron espadas, sino palabras. Sus armas no fueron ejércitos, sino pensamientos capaces de atravesar siglos. A este tiempo lo llamaron la época de las 100 escuelas de pensamiento, un florecimiento intelectual que aún hoy inspira al mundo. Entre esos sabios estaba Confucio. Hijo de una familia humilde, recorrió los reinos enseñando que el verdadero poder no nacía de la violencia, sino de la rectitud. Para él, el gobernante debía ser un modelo moral, un padre para su pueblo. Si el rey era virtuoso, sus súbditos lo seguirían. Si no lo era, el orden se derrumbaría inevitablemente. Su doctrina giraba en torno a la piedad filial, al respeto por los ancestros y al cultivo de la virtud personal como base de toda sociedad. Gobernar es rectificar, decía, convencido de que la justicia se alcanzaba corrigiendo primero el propio corazón. En contraste, Lao Tse ofrecía otro camino. Su mirada se dirigía al misterio de lo invisible. Enseñaba el Tao, el camino, esa fuerza silenciosa y eterna que fluye en todo. Para él, cuanto más intentaba el hombre dominar la vida, más se alejaba de la armonía. El sabio no compite y por eso nadie puede vencerlo, decían sus palabras suaves como agua. Lao Tse invitaba a la calma, a la humildad, al regreso a la simplicidad. Frente al caos, proponía la serenidad del bambú, que se dobla con el viento, pero nunca se quiebra. Pero no fueron los únicos. Mozi defendía la idea de un amor universal que debía extenderse más allá de la familia y el clan. Han Feizi, desde el legalismo, afirmaba que los hombres eran egoístas por naturaleza y que solo las leyes estrictas podían asegurar el orden. 100 voces se alzaron, cada una con su verdad, cada una intentando responder la pregunta que ardía en el corazón de todos. ¿Cómo vivir en un mundo que parecía derrumbarse? El paisaje de esa época era un contraste brutal, campos arrasados por la guerra y al mismo tiempo salones de estudio donde discípulos copiaban enseñanzas en tablillas de bambú. Los mismos hombres que combatían con lanzas durante el día, por la noche escuchaban las palabras de maestros que les hablaban de virtud, destino y armonía. Y aunque ninguna escuela logró detener del todo la violencia, dejaron una huella que transformaría la historia para siempre. Porque esas ideas, sembradas en tiempos de caos, se convirtieron en la columna vertebral de la cultura china. En medio del ruido de las espadas, nacieron filosofías que aún hoy siguen vivas, susurrando que el orden verdadero no depende solo de los gobernantes, sino también del espíritu de cada ser humano. Sin embargo, el desgarro político no se detuvo. El periodo de las primaveras y otoños, con su nobleza fragmentada y sus alianzas efímeras, estaba a punto de mostrar hasta dónde podía llegar la ambición y la traición. Y en ese escenario, las palabras de los sabios serían puentes frágiles frente al estruendo de la guerra. Capítulo 8. El periodo de primaveras y otoños, nobleza y traición. Tras el brillo inicial de los Zhou, el poder central se fue apagando como una lámpara que se consume lentamente. Los señores feudales, que al principio eran vasallos del rey, comenzaron a sentirse reyes en sus propios territorios. Así nació el periodo conocido como primaveras y otoños, llamado así por las crónicas que registraban año tras año las alianzas, guerras y traiciones de aquellos tiempos. Era un mundo donde la nobleza podía ser aliada al amanecer y enemiga al anochecer. Imagina extensas llanuras divididas por murallas, con pequeños reinos que competían entre sí por tierras fértiles y rutas de comercio. Los ejércitos marchaban constantemente, las lanzas brillaban bajo el sol y la sangre teñía los campos de arroz. Sin embargo,
Junto a la violencia, también se respiraba un aire de sofisticación. Cada reino buscaba mostrar su grandeza no solo con armas, sino con ritos, música y fastuosos banquetes. El contraste era brutal. El refinamiento de las cortes y la brutalidad de la guerra convivían como dos caras inseparables. En este tiempo surgieron los llamados hegemón, señores feudales que, sin ser reyes de todos, asumían el papel de protectores del orden. Uno de los más recordados fue el duque Juan de Qi, que, guiado por su consejero Guan Shong, logró unificar temporalmente a varios estados bajo su liderazgo. Era un ejemplo de cómo la astucia política y la diplomacia podían a veces pesar más que el filo de una espada. Pero estas alianzas eran frágiles, sostenidas por intereses momentáneos, y se deshacían tan rápido como se formaban. La nobleza, que en teoría debía ser guardiana de la virtud, empezó a mostrar su rostro más oscuro. Hermanos traicionaban a hermanos, hijos se levantaban contra padres, y ministros conspiraban contra los reyes a los que juraban lealtad. El deseo de poder devoraba lazos de sangre y rompía juramentos sagrados. ¿Qué lugar quedaba entonces para la lealtad cuando la ambición lo corrompía todo? Y sin embargo, en medio de ese caos, la cultura floreció. Los ritos confucianos empezaban a impregnar la vida cortesana, los poemas recogían la belleza de la naturaleza y del amor, y las primeras escuelas militares estudiaban cómo organizar ejércitos cada vez más grandes. El pueblo, aunque sufría los estragos de las guerras, también encontraba en la música y la poesía un consuelo frente a tanta incertidumbre. El quiebre llegó cuando la fragmentación se volvió insostenible. Las tensiones entre los pequeños estados, cada vez más ambiciosos, escalaron hasta desembocar en un periodo aún más cruel: los reinos combatientes. Allí ya no se hablaba de nobleza ni de alianzas honorables, sino de estrategia, de espionaje, de poder absoluto. La traición dejó de ser excepción para convertirse en regla, y el arte de la guerra se elevó al nivel de una ciencia. Así, el periodo de primaveras y otoños fue como un preludio, un escenario donde la nobleza mostró tanto su esplendor como su decadencia. Y de esas cenizas nacería la época más sangrienta, pero también la más decisiva, el tiempo en que 7 grandes reinos se disputaron el destino de China. Capítulo 9. Los reinos combatientes, el arte de la guerra y la estrategia. El eco de las traiciones del periodo de primaveras y otoños dio paso a un tiempo aún más oscuro y brutal, el de los reinos combatientes. Ya no eran simples rivalidades feudales, eran 7 grandes estados: Qi, Chu, Yan, Han, Cao, Wei y Qin, disputando el dominio absoluto sobre toda China. Era como si cada rincón de la tierra respirara guerra. El humo de las batallas cubría los campos, las murallas se levantaban más altas, y la vida humana parecía un recurso más al servicio de la ambición. Imagina ciudades amuralladas, donde los campesinos temblaban ante el sonido de los tambores de guerra, ejércitos de cientos de miles de hombres marchando en perfecta formación, carros de combate, caballería y arqueros avanzando bajo estandartes que ondeaban al viento. Era un tiempo en que la violencia se volvió cotidiana, pero también en que la inteligencia se convirtió en el arma más poderosa. Fue aquí cuando surgió una de las obras más influyentes de todos los tiempos, El arte de la guerra de Sun Tzu. Más que un manual militar, era un tratado filosófico sobre la estrategia, la disciplina y la mente humana. La suprema habilidad consiste en vencer al enemigo sin luchar, decía, recordando que la victoria no siempre depende de la fuerza bruta, sino de la astucia, la paciencia y el cálculo. No es sorprendente que, en medio de tanta sangre, alguien enseñara que la mejor batalla es la que nunca se libra. Los reinos competían no solo en el campo de batalla, sino también en diplomacia y espionaje. Enviaban emisarios a sobornar ministros rivales, infiltraban espías en las cortes enemigas y utilizaban el engaño como una herramienta tan válida como la espada. Las alianzas se tejían y se rompían con la misma rapidez con que ardía una antorcha en la noche. Nadie estaba a salvo de la traición. Nadie podía confiar por completo en un aliado. Mientras tanto, el pueblo pagaba el precio. Campesinos obligados a enrolarse en ejércitos interminables, aldeas arrasadas, cosechas destruidas. Y sin embargo, en esa fragua de dolor, China también se transformaba. Las técnicas militares se perfeccionaban, la organización del Estado se hacía más rigurosa
y las ciudades crecían bajo un nuevo orden social, donde todo estaba subordinado a la guerra. El quiebre estaba cerca. Entre todos los reinos, uno comenzó a destacar por su disciplina, su dureza y su visión implacable. Qin, gobernado con mano férrea, aplicaba el legalismo como doctrina, castigando con severidad a quien desobedeciera y premiando con riqueza y tierras a quien sirviera bien. Sus ejércitos eran temidos, sus generales imbatibles, y su voluntad de unificación era clara como el hierro de sus armas. Así, el periodo de los reinos combatientes, aunque cruel, fue el crisol donde se forjó la unidad futura. El caos no era eterno, preparaba el terreno para un momento único en la historia. La llegada del hombre que, con una sola decisión, transformaría para siempre la tierra de los dragones. Qin Shi Huang, el primer emperador. Capítulo 10. Qin Shi Huang, el emperador que unificó el mundo chino. De entre los 7 reinos que desgarraban a la antigua China, uno se alzó con una fuerza que nadie pudo igualar. Qin era un estado austero, duro, donde las leyes eran implacables y la disciplina marcaba cada aspecto de la vida. Y en el centro de ese poder, emergió un hombre que llevaría la ambición hasta sus últimas consecuencias. Jin Zheng, más tarde conocido como Qin Shi Huang, el primer emperador. Imagina a un joven gobernante que, desde su adolescencia, cargaba con la visión de unir bajo una sola bandera todas las tierras que durante siglos se habían desangrado en guerras interminables. No lo movía la compasión, sino la convicción de que solo un poder absoluto podía traer estabilidad. ¿Podría alguien detenerlo? Con ejércitos formidables, Qin lanzó campañas militares que fueron implacables. Estado tras estado cayó bajo su dominio. Han, Zhao, Wei, Chu, Yan y finalmente Qi. En apenas una década, la guerra de siglos llegó a su fin. Por primera vez en la historia, China quedó unificada bajo un solo gobernante. Era el año 221 a.C., y el mundo presenció el nacimiento del primer imperio chino. Qin Shi Huang no quiso ser recordado como un rey más. Se proclamó a sí mismo Huangdi, el título de emperador, reservando para sí un rango divino, superior al de todos los soberanos que lo precedieron. Su poder no conocía límites. Estableció un sistema centralizado, unificó las monedas, los pesos y medidas, los ejes de los carros para que todas las carreteras fueran iguales. Incluso impuso un sistema único de escritura, convencido de que un pueblo sin un lenguaje común nunca podría ser verdaderamente uno. La grandeza de su visión fue acompañada por la dureza de sus métodos. Aplicó el legalismo como doctrina, con leyes estrictas y castigos severos. Miles de hombres fueron obligados a trabajar en proyectos colosales, carreteras que conectaban los reinos, canales que facilitaban el comercio y, sobre todo, el inicio de la Gran Muralla, levantada para defender las fronteras del norte contra los pueblos nómadas. Cada piedra de esa muralla llevaba el sudor y muchas veces la vida de los campesinos, y aún más impresionante fue su obsesión con la eternidad. Temía a la muerte como a ningún enemigo y buscó por todo el imperio el elixir de la inmortalidad. Mandó construir una tumba monumental, protegida por un ejército de más de 8,000 guerreros de terracota, cada uno único en su rostro y en su porte, como si realmente fueran hombres petrificados para vigilarlo por la eternidad. ¿No resulta sobrecogedor imaginar la ambición de alguien que quiso dominar no solo el mundo de los vivos, sino también el de los muertos? Pero su reinado también fue marcado por la crueldad. Mandó quemar libros y ejecutar sabios que cuestionaban su autoridad, convencido de que todo conocimiento debía estar subordinado a su poder. Para él, la unidad solo podía sostenerse en el silencio y la obediencia. El quiebre llegó con su muerte, en el año 210 a.C. A pesar de toda su obsesión, no encontró el secreto de la inmortalidad. Su hijo no tuvo la misma fuerza para sostener el imperio, y en pocos años la dinastía Qin se derrumbó. Fue un reinado breve, pero dejó una huella imborrable. La idea de un imperio unificado ya nunca desaparecería. Qin Shi Huang fue temido, odiado y venerado. Su figura sigue siendo un espejo de contradicciones. Visionario y tirano, constructor y destructor, hombre y casi mito. Su legado, aunque breve, abrió el camino a una nueva era, donde otro linaje, más duradero y equilibrado, tomaría el poder. La dinastía Han. Capítulo 11. La Gran Muralla y la búsqueda de la eternidad.
Cuando Qin Shi Huang logró unificar la vasta tierra de China, su mirada no se detuvo en lo inmediato. No bastaba con dominar reinos ni someter ejércitos. Él quería eternidad. Eternidad en piedra, eternidad en memoria, eternidad en vida. De esa ambición nacieron dos proyectos colosales: la Gran Muralla y su tumba imperial, protegida por un ejército inmortal. Imagina el norte de China en aquel tiempo. Llanuras interminables, montañas escarpadas y, más allá, el horizonte de las estepas donde cabalgaban los pueblos nómadas. Eran guerreros implacables, capaces de aparecer como fantasmas y arrasar aldeas en cuestión de horas. Qin Shi Huang comprendió que, si quería que su imperio perdurara, debía levantar una frontera indestructible. Ordenó entonces unir y extender las murallas que ya existían en los reinos antiguos, creando una línea defensiva que serpenteaba entre montañas y desiertos. Así nació lo que más tarde sería conocida como la Gran Muralla. Miles y miles de campesinos, soldados, artesanos y prisioneros fueron enviados a trabajar en condiciones inhumanas. Transportaban pesadas piedras bajo el sol abrasador y el frío cortante, alzando muros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Muchos murieron allí, y las leyendas dicen que sus cuerpos quedaron enterrados bajo los cimientos de la muralla, convirtiéndola en un monumento no solo de grandeza, sino también de sacrificio y dolor. ¿No es sobrecogedor pensar que cada tramo de esa inmensa serpiente de piedra guarda los susurros de quienes jamás regresaron a casa? Pero la muralla no fue su única obsesión. Qin Shi Huang temía a la muerte como el mayor enemigo. Enviaba expediciones a islas lejanas en busca del elixir de la inmortalidad, confiando en que alquimistas y sabios encontrarían una fórmula que lo librara del destino final. Bebió brebajes con mercurio y hierbas extrañas, convencido de que podían alargar su vida, sin saber que esos mismos remedios lo acercaban lentamente a la tumba que tanto quería evitar. Y mientras soñaba con vivir para siempre, mandó construir su morada eterna, un mausoleo gigantesco, enterrado bajo una colina en Xi'an. Allí, como guardianes inmóviles, se alzó el ejército de terracota. Más de 8.000 figuras, cada una única en su rostro, su porte y su armadura. Caballos, carros y soldados, alineados en silencio, como esperando la orden de un emperador que jamás volverá a levantarse. Es imposible no imaginar la escena. Abrir una cámara oscura y encontrarse con un ejército petrificado que lleva más de 2.000 años custodiando a su señor. El contraste de su legado es brutal. Por un lado, la unificación, la organización, la visión de un imperio sólido. Por el otro, la crueldad de sus leyes, el sacrificio de millones, el silencio impuesto a quienes pensaban distinto. Su sueño de eternidad no pudo salvarlo de la muerte en el año 210 a.C., pero, de algún modo, lo consiguió. Su nombre y sus obras aún viven, desafiando los siglos. Tras su caída, el imperio Qin se desmoronó rápidamente, pero la semilla que plantó, la idea de una China unificada y fuerte, no murió. Sería recogida por una nueva dinastía, más longeva y equilibrada, que llevaría al país a una de sus edades doradas, los Han. Capítulo 12. La dinastía Han. Oro, tinta y rutas hacia Occidente. Con la muerte de Qin Shi Huang y el rápido colapso de su dinastía, muchos pensaron que la unificación sería un sueño pasajero. Sin embargo, de aquellas ruinas emergió una nueva casa gobernante, los Han. Y con ellos, China entró en una de sus edades doradas, donde la fuerza militar, la cultura y la economía alcanzaron un esplendor que resonaría en los siglos venideros. Imagina ciudades llenas de vida, mercados donde la seda brillaba como hilos de luna, y bibliotecas donde los escribas copiaban textos que recogían siglos de sabiduría. Bajo los Han, la estabilidad regresó, y con ella, la posibilidad de soñar más allá de las fronteras. Los emperadores consolidaron un estado fuerte, pero también cultivaron la cultura y las artes. Fue una época en que la tinta se volvió tan valiosa como el oro, porque con ella se escribían leyes, crónicas y poemas que definían la identidad de un pueblo. Uno de los grandes logros de los Han fue la apertura de la ruta de la seda. Por primera vez, China extendió sus manos hacia Occidente. Desde las ciudades imperiales partían caravanas que cruzaban desiertos abrasadores y montañas nevadas, llevando seda, porcelana y especias.
A cambio, regresaban con caballos, piedras preciosas y nuevas ideas. El mundo, hasta entonces fragmentado, comenzaba a entrelazarse. ¿Puedes imaginar la emoción de un comerciante que, tras meses de viaje, veía llegar a su ciudad objetos y personas de tierras tan lejanas que parecían salidas de un sueño? La dinastía Han también brilló en ciencia y tecnología. Inventaron el sismógrafo para detectar terremotos, perfeccionaron la metalurgia del hierro y desarrollaron mapas detallados que ayudaban a organizar el vasto imperio. La educación se convirtió en pilar del Estado y los exámenes de servicio civil comenzaron a tomar forma, abriendo el camino a un sistema meritocrático en el que los hombres podían aspirar a cargos no solo por nacimiento, sino por talento y conocimiento. Pero no todo fue calma. El imperio era vasto y difícil de controlar. En las fronteras, los pueblos nómadas amenazaban con invadir. Dentro, las conspiraciones palaciegas y las luchas por el poder eran frecuentes. El esplendor de los Han convivía con la fragilidad de un imperio que debía mantenerse firme entre tensiones constantes. Y, sin embargo, lo que definió a los Han no fue solo su poder, sino el legado cultural que dejaron. El confucianismo se consolidó como filosofía oficial, marcando la ética del gobierno y la vida cotidiana. La idea de que el orden social debía reflejar la armonía del cosmos se grabó en la conciencia del pueblo, dando forma a un sistema de valores que sobreviviría siglos. El quiebre vendría con el paso del tiempo. Rebeliones campesinas, divisiones internas y la presión de enemigos externos fueron debilitando poco a poco la dinastía. Aún así, su herencia permaneció indeleble. El nombre Han se convirtió en sinónimo de identidad china, al punto que, incluso hoy, la mayoría del pueblo se reconoce como hijos de Han. De esta forma, la dinastía Han no fue solo un reinado, fue un símbolo. Un tiempo en que oro y tinta, comercio y filosofía, poder y sabiduría se entrelazaron para dar forma a una civilización que empezaba a mirarse no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia el mundo entero. Y en medio de ese esplendor, algo más profundo germinaba, la consolidación del confucianismo, no solo como una filosofía, sino como la columna vertebral del imperio y de la vida cotidiana. Capítulo 13. El auge del confucianismo y la armonía imperial. Bajo los Han, la grandeza de China no se midió únicamente en conquistas ni en riquezas. Lo que verdaderamente dio forma al imperio fue una idea, una manera de comprender la vida y el poder, el confucianismo. Lo que había nacido siglos antes como la voz solitaria de un maestro que caminaba de reino en reino, ahora se convirtió en el corazón de un estado que buscaba armonía en medio de su vastedad. Imagina los salones imperiales, con columnas de madera rojiza y techos adornados con dragones pintados en oro. Allí, los consejeros del emperador discutían leyes, estrategias y tributos, pero en cada decisión estaba presente una brújula invisible, las enseñanzas de Confucio. Según ellas, el emperador debía gobernar como un padre gobierna su hogar, no con látigos, sino con ejemplo. La virtud era más fuerte que la espada, y el deber del gobernante era encarnar la rectitud para que su pueblo la imitara. Fue entonces cuando los Han institucionalizaron los exámenes imperiales. Jóvenes de todo el imperio estudiaban día y noche los textos confucianos, convencidos de que, si dominaban su sabiduría, podían ascender en la escala social y convertirse en funcionarios del Estado. La educación se volvió el puente hacia el poder, y el estudio un deber sagrado. Así, la letra escrita se convirtió en herramienta de movilidad, y el saber dejó de ser privilegio exclusivo de la nobleza. El confucianismo no solo organizó la política, también moldeó la vida cotidiana. La piedad filial, el respeto a los padres y ancestros, se convirtió en la raíz de todas las virtudes. La familia se vio como el reflejo del cosmos. Si cada hijo obedecía a su padre y cada padre cuidaba de su hijo, el orden natural se replicaba en el hogar, en la aldea y finalmente en todo el imperio. ¿No es asombroso pensar que el equilibrio de un imperio entero se sostenía en el amor y el respeto dentro de cada casa? Sin embargo, este ideal no estuvo libre de tensiones. Algunos veían en el confucianismo una cadena que limitaba la innovación y reforzaba jerarquías demasiado rígidas. Otros lo consideraban el único camino hacia la estabilidad en tiempos turbulentos.
Lo cierto es que bajo su influencia, China alcanzó una cohesión interna que permitió florecer la literatura, la música y el arte. Poemas que hablaban de la luna reflejada en el río, canciones que acompañaban el trabajo en los campos, ceremonias que celebraban las estaciones. Todo se impregnó de esa búsqueda de armonía. El quiebre, sin embargo, vino con el paso del tiempo. La misma estructura que fortalecía al imperio también lo volvía inflexible. Los burócratas, formados en la doctrina confuciana, a veces se aferraban más a las reglas que a la compasión. Y en los palacios, donde se suponía que reinaba la virtud, las intrigas y ambiciones personales nunca dejaron de crecer. Aún así, el confucianismo sobrevivió a las crisis de los Han y siguió siendo el alma de China durante siglos, porque no era solo una filosofía, era una forma de vivir, un espejo donde el pueblo podía reconocerse. Y mientras el pensamiento confuciano impregnaba cada rincón del imperio, otro aspecto de la civilización comenzaba a brillar con fuerza: los inventos, las ciencias, los misterios de una sabiduría práctica que cambiaría el rumbo de la humanidad. Capítulo 14. Ciencia, pólvora y el misterio de los inventos antiguos. En medio de la grandeza de los Han, y más allá de los palacios y las guerras, floreció otro poder silencioso, el de la ciencia y la invención. Porque si algo caracterizó a la antigua China, fue su capacidad de transformar lo cotidiano en maravilla, de observar lo invisible y darle forma, de convertir la necesidad en descubrimiento. Allí, en el cruce entre curiosidad y sabiduría, nacieron invenciones que marcaron el destino no solo de China, sino del mundo entero. Imagina a los alquimistas en sus talleres, rodeados de frascos humeantes, buscando el secreto de la inmortalidad. Su obsesión los llevó, sin saberlo, a descubrir algo que cambiaría para siempre la historia de la guerra: la pólvora. Al mezclar azufre, carbón vegetal y salitre, dieron con una sustancia capaz de rugir como un trueno y arder como el fuego del cielo. Al principio, se usó en fuegos artificiales, como un intento de ahuyentar a los malos espíritus. Pero pronto, el hombre entendió que aquel hallazgo podía también sembrar destrucción. ¿No es inquietante pensar que una búsqueda de vida eterna terminó creando un arma de muerte? No fue el único avance. Los chinos inventaron la brújula, observando cómo una simple aguja imantada señalaba siempre hacia el norte. Con ella, los mares dejaron de ser un laberinto sin dirección y las caravanas pudieron orientarse bajo cielos infinitos. La brújula no era solo un instrumento, era un recordatorio de que el universo tenía orden y que el hombre podía descubrirlo si aprendía a mirar con atención. La astronomía también floreció. Los sabios chinos levantaron torres de observación para estudiar los movimientos de las estrellas, convencidos de que cada eclipse, cada cometa, cada alineación celeste era un mensaje del cielo. Desarrollaron calendarios precisos que organizaban la agricultura, las ceremonias y la vida misma. El tiempo dejó de ser un misterio y se convirtió en herramienta, un ritmo marcado por el pulso de los astros. El sismógrafo fue otro prodigio, un ingenioso artefacto capaz de detectar temblores lejanos, mucho antes de que la tierra comenzara a sacudirse bajo los pies. Era como si los sabios hubieran encontrado un modo de escuchar el murmullo oculto del planeta. ¿Qué habrán sentido al ver cómo pequeños dragones de bronce soltaban bolas metálicas al menor estremecimiento de la tierra? Y junto a la ciencia, el arte de la escritura y la imprenta primitiva transformaron la manera de transmitir el conocimiento. Los caracteres chinos, con sus trazos cargados de simbolismo, no eran simples signos, eran puentes entre el pensamiento y la eternidad. Cada pincelada era al mismo tiempo imagen y palabra, idea y memoria. Sin embargo, estas maravillas no nacieron solo de la razón. En la antigua China, ciencia y espiritualidad caminaban juntas. El mismo sabio que estudiaba las estrellas podía, al caer la noche, ofrecer incienso a los ancestros. El mismo alquimista que descubría fórmulas químicas podía hablar de dragones y fuerzas invisibles. Para ellos, no había ruptura entre lo visible y lo invisible, entre lo práctico y lo sagrado. El quiebre, inevitablemente, llegó cuando algunos inventos fueron utilizados no para el equilibrio, sino para la guerra y el dominio. Lo que había nacido como curiosidad o rito terminó en el campo de batalla. Pero, aún así, el legado fue inmenso. Un pueblo que supo adelantarse a su tiempo, dejar huellas que hoy seguimos reconociendo como cimientos de la civilización. Y entre todas esas invenciones,
dos se alzaron como símbolos de identidad eterna. El papel y la seda, materiales que no solo cambiaron la vida de los antiguos chinos, sino que se convirtieron en regalos inmortales para el mundo entero. Capítulo 15. El papel, la seda y el legado cultural inmortal. En el corazón de la antigua China, hubo dos inventos que no solo transformaron la vida de su pueblo, sino que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. El papel y la seda. No fueron simples materiales, fueron puentes entre generaciones, portadores de memoria y belleza, símbolos de un legado que aún hoy sigue vivo. Imagina un taller en la corte de los Han, donde un hombre llamado Kai Lun experimentaba con cortezas de morera, fibras de cáñamo y restos de trapos viejos. Tras años de intentos, dio forma a un material ligero, resistente y mucho más práctico que las tablillas de bambú o los huesos oraculares. Había nacido el papel. Con él, las palabras dejaron de ser un privilegio pesado y costoso y comenzaron a fluir con más facilidad, extendiéndose como el agua que corre por un río. ¿Puedes sentir lo que significó eso? Cada carácter trazado con tinta sobre una hoja era un pensamiento atrapado, un instante detenido en el tiempo, un mensaje capaz de viajar siglos sin perder su voz. El papel no fue solo un invento técnico, sino una revolución espiritual. Permitió que las crónicas imperiales se conservaran con más precisión, que los sabios transmitieran sus enseñanzas, que la poesía floreciera como nunca antes. Era un soporte frágil, sí, pero al mismo tiempo eterno, porque hacía posible que la mente de un hombre trascendiera su propia vida. Junto al papel, brillaba otro tesoro que parecía tejido con los hilos de la luna: la seda. Desde hacía siglos, los chinos habían perfeccionado el arte de criar gusanos de seda, alimentarlos con hojas de morera y obtener de ellos fibras tan finas y brillantes que parecían de origen divino. Con ellas tejían ropas suaves como el agua, tan ligeras que casi podían confundirse con el aire. La seda se convirtió en símbolo de lujo, poder y delicadeza, pero la seda no se quedó dentro de las fronteras. Fue el regalo que China ofreció al mundo, recorriendo miles de kilómetros a lo largo de la ruta de la seda. Caravanas enteras atravesaban desiertos y montañas, llevando rollos de seda que en Roma, en Persia y en la India eran considerados más valiosos que el oro. Y con esos viajes no solo viajaba un tejido, sino también ideas, religiones y culturas, entrelazando a China con civilizaciones lejanas. En las cortes imperiales, la seda era más que vestimenta. Era un lenguaje. Los colores, los bordados, los símbolos impresos en las túnicas hablaban del rango, del deber y de la relación con el cosmos. Quien vestía seda no llevaba solo un traje, llevaba una declaración de identidad, de pertenencia al orden que unía a cielo y tierra. El quiebre, como siempre, vino con el tiempo. La seda, al volverse un bien tan preciado, generó tensiones, guerras y rutas plagadas de bandidos. El papel, aunque permitió la expansión del conocimiento, también se convirtió en instrumento de control cuando los emperadores lo usaban para fijar leyes estrictas o difundir propaganda imperial. Pero incluso esas sombras no pudieron eclipsar su grandeza, porque en el fondo, papel y seda fueron algo más profundo, símbolos de inmortalidad cultural. La seda mostró la delicadeza del arte humano, el papel la permanencia de las ideas. Dos inventos que, nacidos en silencio, terminaron tejiendo un legado que ningún tiempo ni frontera pudo borrar. Y mientras el papel guardaba pensamientos y la seda llevaba mensajes a tierras lejanas, otra corriente empezaba a penetrar en China, el encuentro con nuevas creencias y caminos espirituales que transformarían la visión del mundo. Capítulo 16. Budismo, Taoísmo y el alma espiritual de China. En la grandeza de los Han y en los siglos que siguieron, China no solo creció en poder y en conocimiento, también lo hizo en espíritu. Porque ningún imperio puede sostenerse únicamente con ejércitos ni con leyes. Necesita un alma. Y esa alma china se fue tejiendo con hilos de tres grandes corrientes que convivieron. Chocaron y se entrelazaron como ríos que desembocan en el mismo mar. El confucianismo, el taoísmo y el budismo. El confucianismo, ya arraigado como base del gobierno y de la vida social, hablaba de virtud, deber y orden. Era la columna vertebral de la política y de la familia, la garantía de que el cosmos se reflejara en el hogar y en el trono. Pero frente a esa rigidez ética, el taoísmo ofrecía otra visión,
la de la fluidez, la calma, el regreso a lo esencial. Imagina a un campesino observando el curso de un río. Esa agua, suave e insistente, era para el taoísta la verdadera fuerza. Lao Tse enseñaba que el sabio no lucha contra el mundo, sino que se adapta a él, como el bambú que se dobla en la tormenta y no se rompe. El taoísmo impregnó la medicina, la alquimia, la arquitectura y hasta la poesía. Era el arte de alinearse con el Tao, el camino invisible que atraviesa todas las cosas. Pero en aquellos siglos llegó a China un visitante inesperado, el budismo, traído desde la India a través de la ruta de la seda. Al principio fue visto como algo extraño, con imágenes de Buda sentado en profunda meditación, rodeado de enseñanzas que hablaban del sufrimiento, de la impermanencia y de la posibilidad de liberación. Sin embargo, poco a poco fue arraigando en el alma china. Sus templos comenzaron a levantarse junto a los ríos, en montañas cubiertas de niebla, donde monjes de túnicas azafrán entonaban cánticos que parecían unir cielo y tierra en un mismo silencio. El budismo ofrecía algo que la gente necesitaba: consuelo ante la fugacidad de la vida. Mientras el confucianismo hablaba de deber y el taoísmo de armonía, el budismo recordaba que todo es transitorio, que el dolor puede transformarse y que la paz verdadera está en el interior. ¿No es conmovedor pensar en un campesino exhausto, después de una vida de trabajo duro, encontrando alivio en la idea de que su sufrimiento tenía un sentido más profundo? Las tres corrientes no siempre convivieron en paz. Hubo disputas, persecuciones y momentos en que los emperadores favorecieron una sobre otra. Y sin embargo, con el tiempo, el alma de China supo unirlas. El confucianismo dio la estructura, el taoísmo la flexibilidad y el budismo la profundidad espiritual. Juntas formaron un triángulo sagrado que dio forma a la manera de pensar, sentir y vivir de generaciones enteras. El quiebre, como en todo ciclo, llegó cuando los excesos y las tensiones internas comenzaron a resquebrajar la estabilidad. Rebeliones campesinas, luchas de poder y la constante amenaza de pueblos extranjeros pusieron a prueba la armonía del imperio. Y así, una vez más, China tuvo que enfrentar el ciclo eterno de ascenso y caída que definió toda su historia. Capítulo 17. Rebeliones, cambios y el ciclo eterno de las dinastías. China había conocido esplendor bajo los Han, había tejido su alma entre el confucianismo, el taoísmo y el budismo, pero ningún imperio, por grande que sea, escapa al pulso del tiempo, porque la historia china no es una línea recta, sino un círculo: ascenso, madurez, decadencia y colapso. Y tras cada caída, un renacimiento. Ese ciclo, eterno como las estaciones, se convirtió en la ley silenciosa que regía su destino. Imagina los campos después de una sequía, campesinos exhaustos, cargados de impuestos insoportables, mirando con resentimiento hacia los palacios, donde la nobleza banqueteaba entre sedas y música. En ese contraste, nacía la semilla de la rebelión. Una y otra vez, el pueblo alzado fue el detonante de grandes cambios. Hombres comunes que, empujados por la desesperación, se convertían en líderes capaces de derribar dinastías enteras. Uno de los episodios más recordados fue la rebelión de los turbantes amarillos. A finales de los Han, eran campesinos que, inspirados por líderes religiosos, se cubrieron la cabeza con pañuelos amarillos como símbolo de una nueva era. Sus filas crecieron hasta convertirse en una marea humana que desafiaba al imperio. Aunque fueron finalmente derrotados, su levantamiento mostró que ningún trono, por más sólido que pareciera, estaba libre de la furia popular. Cada dinastía vivió ese mismo ciclo, un inicio virtuoso, marcado por emperadores sabios que restauraban el orden, un florecimiento donde la cultura y la economía prosperaban, una decadencia en que la corrupción y los excesos devoraban los cimientos, y finalmente, la caída, casi siempre acompañada por rebeliones o invasiones externas. El mandato del cielo, aquella idea nacida en tiempos de los Zhou, era la explicación perfecta. Si el emperador gobernaba con justicia, el cielo lo protegía. Pero si olvidaba a su pueblo, los desastres naturales, las hambrunas y las revueltas eran señales de que el cielo había retirado su favor. ¿No resulta fascinante pensar en esta visión? Para los chinos, la política no era solo un asunto humano, sino cósmico. El destino de un imperio dependía de su virtud tanto como de su ejército. Cada terremoto, cada inundación,
era visto como un mensaje divino y cada rebelión como un ajuste necesario del orden universal. Así se sucedieron dinastías como las Tang, las Song, las Yuan y las Ming. Cada una brilló con intensidad, cada una cayó con estrépito, y sin embargo, en ese vaivén de gloria y ruina, China nunca desapareció. Porque, a diferencia de otros imperios que quedaron sepultados en la arena de la historia, los chinos aprendieron a ver en la caída no un final, sino un renacer. El quiebre, repetido 1000 veces, se convirtió en certeza. Ningún poder es eterno, pero el espíritu de un pueblo sí puede serlo. La idea de China sobrevivía a cada colapso, se levantaba con cada dinastía, como el bambú que, aun talado, vuelve a crecer con más fuerza. Y mientras las dinastías se alzaban y caían, mientras las rebeliones transformaban el orden, el pueblo chino seguía mirando hacia arriba, hacia el cielo estrellado, convencido de que allí estaban escritas las claves de su destino. Capítulo 18. La mirada hacia el cielo. Astronomía y sabiduría ancestral. Desde los primeros tiempos, los chinos comprendieron que el cielo no era un vacío indiferente, sino un espejo de la vida en la Tierra. Cada estrella, cada eclipse, cada cometa era interpretado como una señal que unía lo divino con lo humano. Así, mientras los imperios ascendían y caían en un ciclo eterno, la mirada del pueblo se mantenía fija en lo alto, buscando en las constelaciones el mapa oculto del destino. Imagina una noche clara en la vasta llanura del río Amarillo. Campesinos descansando tras la cosecha, niños señalando luces lejanas y sabios en torres de observación, trazando con pinceles sobre tablillas de bambú la danza de los astros. Allí nació una de las tradiciones astronómicas más antiguas del mundo. Ya en tiempos de los Shang, los huesos oraculares registraban eclipses solares, y bajo los Zhou se entendió que esos fenómenos no eran simples curiosidades, sino advertencias del cielo sobre la conducta de los reyes. Con el paso de los siglos, los observatorios imperiales se convirtieron en auténticos templos del conocimiento. Los astrónomos construían relojes de agua, esferas armilares y complejos calendarios que no solo servían para organizar las cosechas, sino para legitimar el poder del emperador. Porque gobernar el tiempo era gobernar la vida. Si el calendario fallaba, si las cosechas no coincidían con las estaciones, se decía que el cielo había retirado su mandato. Los sabios chinos identificaron planetas, mapearon constelaciones y calcularon con sorprendente precisión los movimientos de la luna y el sol. Observaron manchas solares, registraron supernovas como la de 1054, cuyo eco aún brilla en la nebulosa del Cangrejo, y comprendieron que el cielo era un río en constante cambio. ¿No es asombroso pensar que, siglos antes de los telescopios modernos, aquellos astrónomos ya anotaban fenómenos que hoy seguimos estudiando? Pero la astronomía en China no era fría ni distante. Era también espiritual y poética. Cada constelación estaba asociada a mitos. El buey celestial, la doncella tejedora, los guardianes del dragón azul del este y el tigre blanco del oeste. Así, mirar al cielo no era solo ciencia. Era entrar en un relato sagrado donde los dioses conversaban con los hombres en el lenguaje de las estrellas. El pueblo, mientras tanto, vivía bajo ese mismo ritmo celeste. Los festivales se celebraban según los ciclos lunares. Las ceremonias imperiales se realizaban en momentos señalados por los astros. Incluso la arquitectura reflejaba esa visión. La ciudad prohibida de Pekín, siglos después, sería construida siguiendo un eje norte-sur, como si la Tierra misma debiera alinearse con la bóveda celeste. El quiebre estaba en la tensión constante entre la interpretación espiritual y el conocimiento práctico. Para algunos, las estrellas eran presagios divinos. Para otros, fenómenos naturales que podían predecirse. Pero en esa dualidad, la sabiduría china encontró su equilibrio. Unir lo tangible y lo invisible, lo científico y lo poético. Así, mientras el cielo seguía brillando con su luz eterna, abajo en la tierra, las dinastías continuaban su ciclo de ruina y renacimiento. Los palacios se desmoronaban, los ejércitos se alzaban y caían, pero las estrellas siempre seguían allí, testigos silenciosos de la eternidad. Capítulo 19. Lo que permanece bajo las ruinas imperiales. Cada dinastía que se levantó en China dejó tras de sí un eco, y cuando ese eco se apagaba, quedaban las ruinas. Palacios que alguna vez brillaron con jade y oro se convirtieron en escombros cubiertos de polvo. Murallas que protegieron ejércitos se derrumbaron bajo la lluvia y el viento.
Templos donde resonaban cánticos solemnes se hundieron en el silencio del olvido. Y sin embargo, bajo esas ruinas siempre permaneció algo, como si la historia se negara a desaparecer por completo. Imagina caminar por los restos de una antigua capital, piedras desgastadas, columnas caídas, patios vacíos donde alguna vez hubo banquetes imperiales. El silencio pesa, pero también habla. Habla de los campesinos que construyeron con sus manos esos muros, de los sabios que debatieron en esos salones, de los soldados que murieron defendiendo esas puertas. Las ruinas son más que piedra, son memoria petrificada. La arqueología moderna ha devuelto la voz a esos restos. En Anyang, por ejemplo, se descubrieron los huesos oraculares de los Shang, guardando inscripciones que nadie había leído en más de 3000 años. En Xi'an, bajo la tierra, sigue enterrado el mausoleo de Qin Shi Huang, con sus cámaras aún selladas, donde se cree que ríos de mercurio fluyen como mares eternos alrededor del emperador. Cada hallazgo arqueológico es un recordatorio de que lo que creímos perdido en realidad sigue esperando bajo la arena. Pero más allá de los objetos, lo que realmente permanece es el espíritu. La música de los Han puede haber dejado de sonar, pero sus partituras sobreviven. Las palabras de Confucio fueron escritas y reescritas, atravesando siglos de guerras y censuras. Incluso cuando emperadores ordenaron quemar libros o destruir templos, la memoria siempre halló un escondite, un refugio en algún discípulo, en algún rincón olvidado, en alguna tumba sellada. El pueblo chino comprendió, con el paso del tiempo, que todo poder es efímero, pero la cultura, la sabiduría y la memoria son eternas. Un emperador puede caer, un palacio puede arder, pero la poesía, los inventos y las enseñanzas sobreviven. ¿No es acaso esa la verdadera victoria frente al tiempo? El quiebre de cada dinastía dejó ruinas materiales, sí, pero también dejó semillas. Y esas semillas germinaron en nuevas generaciones que, al mirar las piedras rotas, comprendieron que su misión no era repetir el pasado, sino transformarlo. Así, de los escombros de cada imperio, surgió la certeza de que China no era solo sus gobernantes, sino un alma colectiva, un hilo invisible que resistía todas las tormentas. Y mientras las ruinas guardaban silencio, lo eterno se volvía visible en otra parte, en la montaña, en el jade, en los símbolos que ni el fuego ni el hierro podían destruir. Allí estaba la verdadera China, esperando paciente para recordarle al mundo que su memoria no muere, solo se transforma. Capítulo 20. China eterna, entre jade, montaña y memoria. A lo largo de los siglos, dinastías se alzaron como montañas y cayeron como hojas secas en otoño. Reyes, emperadores, sabios y soldados dejaron su huella, pero el tiempo, implacable, los cubrió con polvo y silencio. Y sin embargo, algo nunca desapareció: el alma de China. Un alma que permanece como el jade, puro y resistente, como la montaña, firme frente a los siglos, como la memoria, que no muere aunque todo lo visible se derrumbe. Imagina el jade, esa piedra preciosa que los antiguos consideraban más valiosa que el oro, no solo por su belleza, sino porque representaba virtud, pureza, inmortalidad. Así es la memoria de China, tallada una y otra vez por las manos del tiempo, pero nunca rota. Cada dinastía, cada rebelión, cada descubrimiento fue como un golpe de cincel sobre ese jade eterno que aún hoy brilla con la misma luz. Imagina también las montañas sagradas, cubiertas de niebla al amanecer. Allí donde los sabios meditaban y los emperadores ofrecían sacrificios al cielo, el tiempo parecía detenerse. Las montañas no pertenecían a una dinastía ni a un hombre, eran testigos que lo vieron todo y lo guardaron en silencio. Así también, la historia de China se alza como esas montañas, inmutable en lo profundo, aunque cambien sus cumbres. Y finalmente, la memoria. Esa memoria que no solo se conserva en libros ni en ruinas, sino en la vida cotidiana de millones de hombres y mujeres, en el gesto del hijo que honra a sus padres, en el poema recitado bajo la luna, en el sonido de un instrumento ancestral que todavía vibra en aldeas lejanas. Porque la verdadera eternidad de China no está solo en sus emperadores, sino en su pueblo, en su cultura, en su capacidad de renacer tras cada caída. No es extraordinario pensar que hoy, miles de años después de los dragones míticos, de Huangdi, de Qin Shi Huang y de los Han, aún seguimos hablando de ellos como si vivieran. Es que la historia de China no es un pasado muerto, es un río que nunca deja de fluir. Y así, entre jade, montaña y memoria,
China se revela como lo que siempre ha sido, eterna. No importa cuántas veces se quiebren sus reinos, ni cuántas ruinas se acumulen sobre sus palacios, porque siempre habrá un nuevo amanecer, una nueva dinastía, un nuevo espíritu que recoja la antorcha del tiempo. La antigua China no terminó, sigue viva en cada símbolo, en cada palabra, en cada recuerdo. Y mientras exista quien mire hacia el cielo estrellado o quien lea un poema grabado en papel, la voz de esa civilización seguirá acariciando nuestra alma.